Ok, entonces, bueno, lo que sigue es hablar de medida exterior. Vean que todo esto es muy análogo a lo que vieron con Lebesgue, porque la medida, ustedes empezaron construyendo la medida de Lebesgue por medio de una medida exterior, que era cubriendo por rectángulos y tomando un ínfimo, etc. Entonces, aquí la idea es que más bien Lebesgue es un caso particular de esto de medida exterior. Entonces, primero definamos qué es. Entonces, una medida exterior en un conjunto X distinto de vacío es una función, usualmente se le pone mu estrella, que va de partes de X a 0 más infinito incluido, que satisface. Ahora vean la diferencia, es que en un conjunto X, sí, en un conjunto X, una medida, como, o sea, la medida, no medida exterior, no está definida en todo partes de X, o no necesariamente, sino que está definida en una sigma álgebra, que no necesariamente son todos los conjuntos, ¿verdad? Una medida exterior sí se puede definir en todos los conjuntos, o más bien está definida en todos los conjuntos, pero satisface las siguientes propiedades. La medida del vacío es 0. Satisface que si E1 es subconjunto de E2, entonces la medida exterior de E1 es menor o igual que la medida exterior de E2, es decir, satisface lo que se llama la monotonía. Y 3, si yo tengo una familia contable, si yo tengo una familia contable de subconjuntos de X, entonces la medida exterior de la unión es menor o igual que la suma o que la serie de las medidas exteriores de los conjuntos. Es decir, satisface la subaditividad. Ok, entonces, una medida exterior satisface condiciones menos restrictivas que que las medidas, ¿verdad? Lo único que satisfacen en común es que la medida del vacío es 0. Bueno, perdón, una medida satisface todo esto, ¿verdad? La definición de medida es que la medida del vacío es 0 y que para una familia contable de conjuntos disjuntos, la medida de la unión es igual a la suma de las medidas. Aquí una medida exterior satisface que la medida del vacío es 0, pero satisface la monotonía y su aditividad. No sabemos nada de qué pasa si tenemos, o sea, no sabemos si es aditiva, o sea, si es contablemente aditiva, es decir, que si tenemos una unión disjunta contable, si la medida de la unión es la suma de las medidas. En teoría, una medida exterior es más fácil de encontrar que una medida. Entonces, ahorita vamos a ver procesos en los que se pueden construir una medida exterior. Voy a poner como, bueno, no, voy a mencionar una proposición primero y después el ejemplo. La proposición, creo que de acuerdo con la numeración que teníamos en la clase pasada, creo que es la proposición 5, me parece. Darío, Dice, sí, perdón, en la proposición 3, digamos, puede que no sea igualdad aunque los conjuntos sean disjuntos. exactamente. Puede que no sea igualdad aunque sean disjuntos. De Listo. eso no lo sabemos. Ajá. Ahora, la proposición 3 es, tengo una familia, una colección de subconjuntos de parte de X, tal que
el vacío y el X están en esa familia. Es decir, tengo, o sea, de todos los subconjuntos de X, agarro una subfamilia que contenga el vacío y a X. Y tomo una función ρ, tomo una función ρ que va de esa familia a cero infinito. A cero infinito tal que ρ de vacío es igual a cero. Solamente eso, es decir, agarro una familia pequeña, no importa qué tan pequeña sea, lo importante es que contenga el vacío y a todo el conjunto, y una función la defino sobre eso que tome valores positivos y posiblemente infinito y que la imagen del vacío sea cero. Entonces defina para cualquier subconjunto A de X lo siguiente: mi estrella de A igual al ínfimo de las sumas de esa función evaluada en EI, donde los EI están en la familia y A está incluido en la unión desde I igual 1 hasta infinito de los E sub I. ¿Qué quiere decir esto? Es decir, cualquier conjunto de X, yo lo cubro con conjuntos de esa familia y saco el ínfimo de la suma de las funciones. Esto es como una forma de medir esos conjuntos de la familia. Yo lo cubro por elementos de esa familia y saco el ínfimo sobre la suma de todos los cubrimientos posibles. Vean que esos cubrimientos, ese ínfimo existe porque estoy metiendo el X en el conjunto, ¿verdad? O sea, X es un posible conjunto que yo puedo usar para hacer esos cubrimientos. Entonces, para todo conjunto A, al menos está cubierto por X. Es decir, que ese ínfimo, o sea, el conjunto sobre el cual estamos sacando el ínfimo es no vacío. Pero bueno, entonces la conclusión de la proposición es que mu estrella es una medida exterior. ¿Ok? Antes de, antes de ver la prueba, un ejemplo que ustedes ya conocen. Si yo tengo X como RD y R caligráfica, la familia de todos los rectángulos en RD, aquí estamos considerando vacío y todo RD como rectángulos. Considerando vacío y RD como rectángulos. Entonces, para E, subconjunto de RD, defina, bueno, perdón, y en ese caso voy a tomar ρ, en ese caso mi función ρ es ρ de un rectángulo es igual al volumen del rectángulo. Ok, entonces en ese caso yo puedo definir el ínfimo de la suma desde igual 1 hasta infinito de los volúmenes de los rectángulos, tal que Rn es un rectángulo, y
E está incluido en la unión de esos rectángulos. ¿Ok? Y eso es lo que ustedes conocían como la medida exterior de Lebesgue. Ok, entonces de nuevo, pero el proceso es lo mismo. Para cualquier conjunto de el espacio en el que estemos trabajando, buscamos una familia que me permita cubrir cualquier conjunto. Bueno, y una forma de hacerlo es metiendo el X en ese conjunto, metiendo el X en esa familia, y tomo este ínfimo y eso me define una medida exterior. Entonces, como ejemplo, la medida exterior de Lebesgue. Veamos la prueba de la proposición. Bueno, primero lo que ya les dije. Dado que X está en la familia, la definición tiene sentido. La definición tiene sentido. Pues el ínfimo se toma sobre un conjunto no vacío. Conjunto no vacío de reales no negativos. Bueno, porque al final el ínfimo lo estamos tomando sobre sumas de cosas que son positivas y es un conjunto no vacío porque el X es un cubrimiento. Entonces la definición tiene sentido y ese ínfimo existe. Ahora, ese ínfimo puede ser infinito, ¿verdad? Pero eso no es un impedimento. ¿Ok? Entonces, eh, queremos probar que cumple todo lo que tiene que cumplir una medida exterior, ¿verdad? Que es que la medida del vacío es cero, que se cumple la monotonía y que se cumple la subaditividad. Ahora, ¿cómo? Como vacío está en la familia, entonces, pues vacío se cubre a sí mismo, ¿verdad? Entonces, la medida exterior de vacío, voy a escribirlo así, es igual al ínfimo de los cubrimientos de los ρ de sub i, tal que sub i pertenece a la familia y vacío está incluido en la unión de los de sub i. Pero ese es el ínfimo de todos los cubrimientos, entonces eso es en particular menor o igual que el ρ de vacío y eso es cero. ¿Verdad? Entonces la medida de vacío es cero. O sea, básicamente el vacío se cubre a sí mismo y toma el menor valor posible que se puede tomar, ¿verdad? Entonces ese tiene que ser el ínfimo. Si A es subconjunto de B, quiero probar la monotonía. Pero eso es fácil porque si B está incluido en la unión desde igual 1 hasta infinito de sub i, entonces A también está incluido en esa unión. ¿Ok? Entonces, si yo tengo un cubrimiento de B, eso también es un cubrimiento de A. Es decir, que los cubrimientos de B están incluidos en los cubrimientos de A. Es decir, que los cubrimientos de A incluyen potencialmente más cosas que los cubrimientos de B. Por lo tanto, el ínfimo de los cubrimientos de A es potencialmente más pequeño que el ínfimo de los cubrimientos de B, simplemente porque A tiene más cosas que pueden ser el ínfimo, ¿verdad? Entonces, eso me dice que la medida exterior de A es menor o igual que la medida exterior de B.
simplemente porque el ínfimo lo estoy tomando sobre un conjunto más grande. Entonces el ínfimo, cuando uno aumenta el conjunto, el ínfimo disminuye, ¿verdad? Porque hay más cosas, o sea, puede que el conjunto sea grande hacia abajo, por decirlo así. Ok, entonces se cumple la monotonía. Solo falta ver la subaditividad. Entonces, para eso, voy a agarrar una sucesión, de subconjuntos de X y epsilon mayor que 0. ¿Ok? Entonces, por la definición, vamos a ver cómo lo escribo. Para cada J que pertenece a N, yo puedo encontrar un cubrimiento para cada J, o sea, para cada A sub J, yo lo puedo cubrir por un cubrimiento que cumpla que A sub J, bueno, primero que es un cubrimiento, y segundo, que el cubrimiento está cercano a la medida exterior, ¿verdad? Porque la medida exterior de A sub J es un ínfimo. Entonces, yo puedo escribir que rho de sub J acá es menor o igual que la medida exterior de sub J, que es un ínfimo, más, y aquí pongo un epsilon conveniente, epsilon entre 2 a la menos J. Simplemente es la caracterización del ínfimo, ¿verdad? Como esto es el ínfimo, si yo le sumo algo pequeño, yo puedo encontrar un cubrimiento que sea menor, ¿verdad? Por la definición de ínfimo. ¿Ok? Entonces, esto es un cubrimiento de la sub J. Si yo uno todos esos cubrimientos, me queda un mega cubrimiento de la unión, ¿verdad? Entonces, yo puedo decir que, voy a nombrarlo como A, la unión desde J igual 1 hasta infinito de A sub J está contenido en la unión desde J igual 1 hasta infinito, y cada A sub J está contenido en la unión desde K igual 1 hasta infinito de E sub JK. ¿Ok? Y esa unión sigue siendo contable, ¿verdad? Porque es una unión contable de una unión contable. ¿Ok? Y aparte de eso, yo tengo que la suma desde J igual 1 hasta infinito de la suma desde K igual 1 hasta infinito, es decir, la suma asociada a este cubrimiento, ¿verdad? La suma, aquí tengo una cantidad contable, estoy sumando sobre la misma, sumando sobre todos los conjuntos. Esa suma es menor o igual que la suma desde J igual 1 hasta infinito, y por esto de acá arriba, esto es menor o igual que medida exterior de sub J más epsilon entre 2, perdón, ahí puse 2 a la menos J, es 2 a la J. Entre 2 a la J, ¿ok? Y eso separa la suma, y la suma de la derecha da epsilon. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que tengo ahí? Lo que tengo ahí es que esto, bueno, esto primero es un cubrimiento de A, ¿verdad? Esto es un cubrimiento de A, esta es la suma correspondiente al cubrimiento de A,
la medida exterior de A es el ínfimo de todas estas sumas, ¿verdad? Entonces, la medida exterior de A, que es la medida exterior de la unión desde j igual a 1 hasta infinito de los A sub j, va a ser menor o igual que esta suma en particular, porque esto es el ínfimo, pero esto es menor o igual que esto de acá. ¿Ok? Y esta es la desigualdad que queríamos probar, pero aquí epsilon es arbitrario, nada de esto depende de epsilon. Como epsilon es arbitrario, se tiene la subaditividad. Por lo tanto, esta cosa que definimos es una medida exterior. ¿Ok? Entonces, de nuevo, esto es una generalización de la forma en la que se definía la medida exterior de Lebesgue, cubriendo cosas por rectángulos. Pero entonces, esa es la prueba de esa proposición. Y de nuevo, como ejemplo, tienen la medida exterior de Lebesgue. ¿Ok? Ahora, esto es una medida exterior, ¿verdad? Ya como vimos, las medidas se portan mejor que esto, ¿verdad? O sea, las medidas cumplen estas dos cosas, que fue una proposición que probamos la vez pasada. Pero una medida, aparte de eso, en su definición cumple que es contablemente aditiva, o sea, que aquí hay una igualdad si los conjuntos son disjuntos. Una medida exterior no cumple eso necesariamente, pero podemos encontrar una colección de conjuntos donde eso se cumpla, donde se cumpla que hay igualdad acá. Entonces, y ese es el contenido de la siguiente definición. Sea mi estrella una medida exterior, medida exterior en X, decimos que E, un subconjunto de X, tiene varios nombres, puede ser cara Teodori medible, mu estrella medible, o solamente medible si sabemos que estamos trabajando con una medida exterior en particular, si se cumple lo siguiente. Mi estrella de A es igual a mi estrella de E intersección A más mu estrella de complemento intersección A para todo A subconjunto de X. ¿Qué significa esta condición? Más o menos decimos que un conjunto E es medible si todo conjunto de X yo lo puedo partir en dos pedazos por medio de E y su complemento, donde se cumple cierta aditividad, ¿verdad? O sea, la medida exterior de un conjunto A cualquiera, yo lo puedo dividir entre la parte que está en E y la parte que está en E complemento de manera aditiva. Entonces, esa es la condición, básicamente que un conjunto medible parte de manera bonita a todos los conjuntos de X. Esa es la idea de la condición de cara teórica. Axel. Una cosa con eso igual es para cuando se define el Lebesgue, Ajá. se hace igual, ¿verdad? Y entonces, digamos, si usted quita, o sea, si no se cumpliera esa condición, si existiera un A que eso no sirve, eh, la medida exterior siempre va a existir, ¿verdad?
Ajá. Entonces si eso no se cumple, entonces lo que pasaría es que esa igualdad sería como una desigualdad que es más grande lo de la derecha. Y Eh, bueno, eso por ahí es una pregunta. Y por otro lado es que si eso no se cumple, eh, digamos, es como que hay un conjunto A que hace que se pierda o que no se pueda leer cierta información o que se pierda información como... Más o menos, sí. Sí, como que no se puede, que no se puede recuperar información por parte de E y el complemento. Ahora, el asunto es que siempre va a existir, ¿verdad? Porque vacío y X cumplen, ¿verdad? Ahora Ujú. ese sería el caso más sin gracia del mundo, ¿verdad? Pero es totalmente posible que una medida exterior, los únicos conjuntos medibles sean vacío y X. Entonces, más bien es algo, porque no se tiene información del todo, ¿verdad? O sea, básicamente Claro, claro. estaríamos diciendo que la medida exterior de A es la medida exterior de A, ¿verdad? Entonces, como que no se puede obtener información más fina. Ujú. Ujú. Ok. Pero sí, es posible que no se pueda del todo. Ujú. Mm. Pero entonces si... Ah, bueno, ok, está bien. Ya, gracias. Ok. Ah, bueno, entonces, sí. Bueno, eso también, ¿verdad? Vean que vacío y X están metidos acá, ¿verdad? Porque si yo meto vacío, bueno, si meto vacío y X es simétrico, ¿verdad? Si meto vacío, la igualdad simplemente se convierte en medida exterior de A es igual a la medida exterior de A. Entonces, es los conjuntos medibles, o sea, la familia de conjuntos medibles al menos no es vacía. Ahora, esto de acá, esta igualdad, por su, o sea, ya sabemos que la medida exterior es subaditiva, ¿verdad? Entonces, siempre hay desigualdad, ¿verdad? Siempre esto es menor o igual que esto. Entonces, por subaditividad, esto siempre es menor o igual que esto. O sea, que bastaría probar que esto es mayor o igual que esto. Entonces, puede escribir eso por subaditividad, basta probar o bastaría verificar que la medida exterior de A es mayor o igual que la medida exterior de intersección A más medida exterior de complemento intersección A para todo A subconjunto de X. Y más aún, si esto es infinito, pues es trivial, ¿verdad? Si esta es infinita, la desigualdad es trivial. Entonces, y lo anterior, basta verificarlo para A subconjunto de X que tenga medida exterior finita. Ok, entonces no es necesario probar toda la igualdad, sino basta probar solo una desigualdad. Incluso basta probarlo en el caso en que la medida exterior sea finita, porque si es infinito, la desigualdad es trivial. Ok, entonces esa es la idea. Ahora, ¿qué es lo que vamos a probar? Lo que vamos a probar, bueno, ya les mencioné más o menos que esta colección de conjuntos medibles incluyen al vacío e incluye a todo el espacio, incluye a X. Vamos a probar que esa colección es una sigma álgebra, que puede ser una sigma álgebra trivial o puede ser una sigma álgebra más grande. Pero ese es el contenido del teorema, creo que 6, que es un teorema de Karateori. Y tengo una medida exterior sobre X. Entonces, la colección M
de conjuntos mioestrella medibles es una sigma álgebra. Y la restricción de mioestrella a M es una medida, y aparte de eso es una medida. Es una medida y aparte de eso es una medida completa. ¿Ok? Entonces, si yo agarro solamente los conjuntos que son medibles con respecto a esa medida exterior, eso me forma una sigma álgebra. Probablemente, bueno, depende qué libro hayan seguido, cuando vieron en análisis 2 la medida de Lebesgue, probablemente, bueno, ustedes definieron la medida exterior de Lebesgue y después definieron lo que era ser medible, pero probablemente la definición de medible se hizo por medio de abiertos, ¿verdad? Que existe un abierto tal que contiene el conjunto y la medida del abierto menos el conjunto es 0. Y luego probaron que los medibles cumplían la condición esta, la condición de Karateori, que es una condición equivalente a la condición esta de abiertos, ¿verdad? Aquí no necesariamente tengo una topología, entonces no necesariamente tengo la noción de conjunto abierto. Entonces, la definición de medibilidad se da por medio de Karateori. En los ejercicios, en la lista de ejercicios que asigné para el otro jueves, viene un ejercicio que es como el equivalente a eso, el equivalente a la definición de medibilidad por medio de abiertos. Es uno de esos ejercicios donde consideran uniones de intersecciones y esas cosas, pero ese es como el equivalente de la definición por medio de abiertos. Ok, entonces, pero bueno, entonces tenemos una sigma álgebra que puede ser trivial, ¿verdad? Y si la medida exterior la restringimos solamente a esa sigma álgebra, tenemos una medida que aparte de eso es completa. ¿Prueba? Bueno, primero lo que les mencioné. Es claro que vacío y X son medibles. O sea, entonces eso me dice que esa cosa es distinta de vacío, ¿verdad? ¿Qué quiero probar para que sea una sigma álgebra? Que los complementos están ahí y que es cerrada bajo uniones contables. Entonces, por simetría, si E es medible, entonces también E complemento es medible, ¿verdad? Porque la condición de medibilidad es simétrica. Es decir, si yo cambio E por E complemento, me queda exactamente la misma suma. Entonces, si E cumple esto, E complemento también lo cumple. ¿Ok? Entonces, es cerrado bajo complementos. ¿Ok? Vamos a probar. Recuerden que habíamos visto que se puede hacer las cosas con uniones disjuntas. Todavía no sabemos si es un álgebra, ¿verdad? O sea, había una proposición que decía que si era un álgebra y es cerrada bajo uniones contables disjuntas, entonces es una sigma álgebra. Pero vamos como a hacer eso, pero paso a paso. Entonces, vamos a probar primero que M es cerrada bajo uniones finitas disjuntas. El objetivo es probar que es cerrado bajo uniones contables, ya sea disjuntas o no. Entonces, voy a hacerlo con dos y se generaliza por inducción, ¿verdad? Sean
E y F conjuntos de M y A un subconjunto de X, entonces la medida exterior de A es igual, puedo usar uno de los dos conjuntos que ya sabemos que son medibles para partir el A. Entonces voy a usar el F intersección A más M estrella, F complemento intersección A. ¿Ok? Entonces, eso es por el hecho de que F es medible y ahora utilizo el hecho de que E es medible y parto cada uno de estos dos conjuntos. O sea, aquí utilizo el hecho de que F pertenece a M. Y luego parto esos dos conjuntos, E intersección F intersección A más E complemento intersección F intersección A, ahí partí el primero, más E intersección F complemento intersección A más E complemento intersección F complemento intersección A. Sí, estoy utilizando el hecho de que E es medible en cada uno de los dos términos. ¿Ok? Y ahora aquí utilizo 150. Esto es la intersección de los complementos, es el complemento de la unión, ¿verdad? Entonces eso es igual a la medida exterior de E unión F complemento intersección A más, y aquí E intersección F, E complemento intersección F e intersección F complemento. ¿Qué es esto? Esto es la intersección, esto es lo que está en F pero no está en E, y esto es lo que está en E pero no está en F, ¿verdad? Entonces esas tres cosas forman la unión. Entonces eso es E unión F intersección A. ¿Ok? Entonces esto de acá prueba que E unión F es medible. ¿Ok? Y por inducción, o sea, por inducción se generaliza uniones finitas, ¿verdad? Ok, entonces ese es el primer paso, probar que es cerrado bajo uniones finitas disjuntas. Ah, bueno, perdón, aquí no mencioné en ningún momento que eran disjuntas. Bueno, aquí estamos probando que es cerrado bajo uniones finitas sin ser disjuntas. Sí, no sé aquí en ningún momento que fueran disjuntas. Porque esta descomposición no depende de... Pero bueno, entonces para lo que vamos a usar que son disjuntas es para probar que la medida es aditiva en uniones finitas disjuntas. Ahora, si E intersección F, si E y F son disjuntos, entonces la medida exterior de E unión F, de nuevo, porque ya sabemos que E unión F es medible. Bueno, de hecho ni siquiera ocupo eso, con solo usar que E es medible, esto es igual a E intersección E unión F más la medida exterior de complemento intersección E unión F. O sea, ahí estoy usando simplemente el hecho de que E es medible. Lo hubiera hecho con F y sale lo mismo. Pero entonces, si E intersección EUF, E unión F, esto es simplemente E, ¿verdad? Eso es medida de E más E complemento intersección E unión F, aquí por distributividad, E complemento intersección F, o más bien, si E complemento intersección F es todo F, ¿verdad? Porque F y E son disjuntos, entonces todo F está contenido en E complemento.
y el complemento de intersección es vacío. Entonces eso de ahí me da F. ¿Ok? Entonces, M es cerrada. M es cerrada bajo uniones finitas. M es cerrada bajo uniones finitas. Y M estrella es finitamente aditiva. Finitamente aditiva sobre M. ¿Verdad? Generalizando esta última propiedad por inducción. Ok, entonces tenemos eso. El objetivo es probar que M es cerrada bajo uniones contables y que mu estrella es contablemente aditiva. Ok, entonces, bueno, ya sabemos, por eso que tenemos que M es un álgebra. M es un álgebra, entonces, para probar que es sigma álgebra, basta probar que es cerrada bajo uniones, no sé por qué me queda tan rara la palabra uniones, uniones contables disjuntas. Que eso era la proposición 1 o lema 1, no sé, una de las primeras cosas. Que si tenemos un álgebra, para probar que es sigma álgebra, basta tomar uniones contables disjuntas. Ok, entonces agarremos eso, agarremos una colección una colección disjunta y vamos a hacer esa colección, la vamos a hacer creciente. Fn va a ser la unión desde i igual 1 hasta n de e sub i y voy a tomar f como la unión de todos. Vean que eso, o sea, la unión de los f's es lo mismo que la unión de los es. Y la única diferencia es que los fn's van encajados, ¿verdad? Los fn's van creciendo. ¿Ok? Entonces, como M es álgebra, entonces todos los fn son medibles porque son uniones finitas de conjuntos medibles. Entonces, agarro un A subconjunto de X. Yo lo que quiero probar es que la unión, lo que quiero probar es que F, que es la unión de todos los es, satisface la condición de Kara-Teodori, ¿verdad? Satisface la condición de que la medida exterior de A es igual a la medida exterior de F complemento intersección A, F intersección A. Ok, entonces, pero mientras tanto vamos a verlo con Fn. Algo pasó. Está como pegándose el... No sé si está sobrecalentando la tablet o qué, pero no me deja escribir bien. Bueno, entonces, mu estrella. Algo está pasando. A veces abriendo el documento y volviéndolo a... Vamos a ver, es esto.
No sé qué está pasando. Bueno, ya. Mi estrella de Fn intersección A, vamos a ver qué es eso. Voy a utilizar E sub n. No sé, como que tengo que presionar duro sobre la pantalla. Ah, ya, es que la punta del stylus estaba floja. Y E sub n intersección Fn intersección A más mu estrella de E sub n complemento intersección Fn intersección A. Ahí estoy utilizando la condición de medibilidad para E sub n. Ok, pero entonces eso yo lo puedo simplificar un poco porque E sub n intersección F sub n es, o sea, E sub n es un subconjunto de F sub n, ¿verdad? Porque F sub n es la unión hasta n, entonces eso es simplemente E sub n intersección A más aquí Fn, yo le quito E sub n, me queda la suma hasta n menos 1, perdón, la unión hasta n menos 1. Como todos son disjuntos, ¿verdad? Entonces si le quito este E sub n, me queda la unión hasta n menos 1. Entonces ahí me queda Fn menos 1 intersección A. ¿Ok? Y ¿qué es lo que tenemos aquí? Tengo hasta Fn menos 1 y tengo hasta Fn menos 1 y aquí le estoy agregando el último, entonces aquí tengo hasta, o sea, aquí tengo la suma, perdón, la unión de hasta n menos 1, aquí tengo el E sub n, entonces al final de cuentas todo esto es la unión hasta E sub n. Pero bueno, ahí simplemente estoy escribiendo, se puede meter todo en una sola suma porque tenemos que la cosa es finitamente aditiva. Voy a escribirlo así. Bueno, no, eso lo pueden hacer por inducción. Ok, entonces, o sea, por inducción prueban esto porque aquí está en n-1, o sea que aquí hay una relación recursiva, ¿verdad? O sea, aquí tengo el último, aquí tengo hasta n-1, por inducción prueban esta suma. Ok, entonces tengo esta igualdad de acá, ¿verdad? O sea, hay como, es una, o sea, esta es la unión hasta n, aquí tengo la suma hasta n, pero yo no podía aplicar que era finitamente aditiva porque esto no necesariamente es medible. Entonces, por eso había que pasar por esto. Ok, entonces, tengo lo siguiente. La medida exterior de A es igual a la medida exterior de Fn intersección A más la medida exterior de Fn complemento intersección A. Eso ahí es donde estoy utilizando el hecho de que Fn es medible porque es una unión finita de medibles. ¿Ok? Y por lo que tenemos, esta parte es igual a esto, ¿verdad? Entonces voy a sustituir eso por esa suma. ¿Ok? Y esta parte es el complemento de Fn, pero este complemento es más grande que el complemento de F.
Es decir, este es un conjunto más pequeño, ¿verdad? F es la unión de todos estos. Entonces, el complemento de F es más pequeño que que este de acá, ¿verdad? Entonces, aquí no tengo igualdad, pero tengo mayor o igual. ¿Ok? Entonces, tengo esa desigualdad. Aquí puedo aplicar subaditividad en esta parte. Entonces, esto es mayor o igual que la medida exterior de la unión desde igual 1 hasta n de E sub I intersección A. De hecho, puedo quitar esos paréntesis porque no es necesario agruparlos. E sub I intersección A. Y esta parte, pues, la voy a dejar igual. ¿Ok? Vamos a ver. Más bien voy a dejarlo, voy a quitar esta línea. Mejor verlo con la suma que con la unión. Esto se cumple para todo n. Eso se cumple para todo n. Entonces, como se cumple para todo n, la desigualdad se cumple para la serie. ¿Ok? Y ahora sí, esto es mayor o igual por subaditividad que la medida exterior de la unión desde igual 1 hasta infinito de I intersección A más la medida exterior de F complemento intersección A. Pero esa unión de todas esas cosas es simplemente F. Entonces esto es igual a la medida de F intersección A más la medida de F complemento intersección A. ¿Ok? Entonces esa es la desigualdad que bastaba probar para probar que el F era medible. Entonces esto lo que implica es que el F es medible. ¿Ok? Entonces, eso quiere decir que M es una sigma álgebra. ¿Ok? Eso solo prueba que M es una sigma álgebra. Falta ver que la restricción es una medida, ¿verdad? Entonces, en todo este proceso que hicimos, si tomamos A igual F en el proceso anterior, o sea, F es la unión de todos los E sub I, vamos a ver dónde sería... Bueno, voy a agregar aquí una desigualdad para ser mayor o igual que eso siempre. Si yo tomo A igual a F, entonces me voy a ir a un paso intermedio acá. ¿Verdad? Si yo tomo A igual a F, aquí me queda F, y aquí me queda F, y en este paso de acá, EI intersección F es simplemente EI, ¿verdad? Entonces voy a escribirlo así, voy a escribirlo M estrella de F es igual a M estrella de bueno, voy a escribir de una vez todo lo que quiero. La suma desde igual a 1 hasta infinito de las medidas de sub i. Y F es la unión de todos esos, ¿verdad? O sea, simplemente estoy tomando F en esta desigualdad y me queda que la suma, bueno, esto es 0, ¿verdad? Porque esto sería, si A es F, esto es vacío.
la suma de las medidas de los C sub I es igual o está atrapado entre la medida F, ¿verdad? Entonces se da la igualdad. Entonces eso quiere decir que mu estrella es contablemente aditiva en M caligráfica. ¿Ok? O sea, es decir, que es una medida, ¿verdad? Mu restringida a M es una medida. Falta ver que es completa. Para ver que es completa, sea N que pertenece a M, tal que la medida exterior de N sea 0 y F es subconjunto de N. Quiero probar que F también es medible, pero tenemos monotonía. Por monotonía, la medida exterior de F también es 0. Recuerden que la medida exterior está definida para medibles y no medibles. Y voy a probar que es medible, simplemente sea A subconjunto de X. La medida exterior de A es mayor o igual que algo más pequeño. ¿Ok? Pero como la medida exterior de F es 0, aquí simplemente estoy sumando un 0, porque eso es algo más pequeño, o sea, esto es un subconjunto de F y la medida exterior es monótona. Entonces eso lo que quiere decir que F también es medible. Por lo tanto, mi estrella con restricción a M es completa. Ok, entonces, de una medida exterior, yo puedo extraer una familia de conjuntos que se portan mejor con respecto a esa medida exterior, y de esa familia exterior, esa familia de conjuntos, perdón, va a ser una sigma álgebra, y la medida exterior restringida a esa sigma álgebra es una medida. No sé si hay preguntas hasta ahora. Hola Darío, es que acabo de llegar. ¿Qué acabamos de ver, sorry? Como 20 páginas. Ok, No, listo, no, listo. solamente lo de construir una medida con base en la medida exterior. Oh, ok. ¿Mm? Y ya vamos con el teorema de extensión de Carathéory. Ah, ok, perfecto. Ok. Bueno, entonces esa es la idea. De una medida exterior, de algo que es relativamente más simple en el sentido de que es más fácil encontrar ejemplos, porque encontrar ejemplos de algo que sea subaditivo, ¿dónde está la definición de medida exterior? Aquí. Encontrar ejemplos de algo que sea monótono y subaditivo es fácil, ¿verdad? Uno puede, por ejemplo, las áreas, ¿verdad? Entre si yo tengo un conjunto contenido en otro, las áreas son monótonas. Si la función es positiva, es muy fácil tener subaditividad, ¿verdad? O sea, si las uniones tienen muchas cosas en común, ¿verdad? Si a cada conjunto le estoy asignando algo positivo, es muy fácil que las cosas sean subaditivas, ¿verdad? Entonces, es relativamente fácil encontrar una medida exterior. El problema es qué tan útil es la sigma álgebra de los conjuntos medibles con respecto a esa medida exterior. Ya vemos que en Lebec hay que casi todos los conjuntos relevantes, los con los que uno trabaja son Lebec medibles. Entonces, sí es posible encontrar como familias más significativas de conjuntos medibles.
Ok, entonces voy a hablar ahora de lo que es el teorema de extensión. Que también es de cara theory. En la construcción pasada era, más bien tenemos una función definida en todos los subconjuntos y la estamos restringiendo para obtener una medida. El teorema de extensión es al revés. Tenemos una función definida en un conjunto más pequeño, en este caso un álgebra, y la vamos a extender a una sigma álgebra y vamos a construir una medida con base en esa función más pequeña. Para eso tenemos la siguiente definición. Como siempre, sea X distinto de vacío. Y vamos a tomar A, un subconjunto de partes de X. Ya sabemos que es subconjunto de partes de X. Entonces, un álgebra en X. ¿Ok? Entonces, decimos que una función μ0 que va desde el álgebra hasta 0 infinito es una premedida si cumple dos cosas. Todas estas cosas siempre piden que la medida del pasivo es 0. Y 2, es contablemente aditiva. Es contablemente aditiva sobre A. Es decir, si yo tengo una familia de conjuntos de A disjuntos, la premedida de la unión es la suma de las medidas. ¿Ok? O sea, esto es casi que una medida. La única diferencia es que no tengo una sigma álgebra, sino que tengo un álgebra. O sea, cumple las mismas cosas que cumple una medida, pero lo que no tengo es una sigma álgebra donde está definida. Y bueno, en particular, si es contablemente aditiva, es finitamente aditiva. ¿Ok? Y el teorema va a ser que con base en esa premedida, yo puedo construir una medida a una sigma álgebra. O sea, esa álgebra yo la puedo extender a una sigma álgebra y la medida yo la puedo extender a esa sigma álgebra. La premedida, perdón, la puedo extender a una medida sobre toda la sigma álgebra, pero el paso intermedio es que con esta premedida voy a construir una medida exterior y de la medida exterior, por la parte anterior, tenemos una medida restringiéndola. Ese es el contenido del lema 7. Lo que dice es que si μ0 es una premedida, en un álgebra A, entonces para cualquier subconjunto de X, defino lo siguiente. Voy a ponerle A mejor. Realmente E se usa para denotar los medibles.
para subconjunto de X defina mi estrella de A como el ínfimo de la suma de J igual a 1 hasta infinito, de mu 0 de sub J, tal que E es subconjunto de la unión de J igual a 1 hasta infinito de sub J. Y E sub J pertenece a A para todo J. ¿Ok? Por el teorema anterior, o sea, por este teorema, bueno, no el anterior, sino este de acá, por esta proposición, la premedida es algo que cumple esto, ¿verdad? Tenemos, en ese caso, mi familia es el álgebra. Como es un álgebra, incluye vacío, incluye el X. La función es la premedida. Y estamos definiéndolo de esta misma forma, ¿verdad? Estamos cambiando este rho por una premedida y el E por un álgebra. Ok, entonces, eso es una medida exterior. Es una medida exterior en X, tal que 1, la medida de E es igual a mu 0 de E para todo E en la sigma álgebra, perdón, en el álgebra. Eso lo que quiere decir es que mi estrella extiende a mu 0 y 2, todo conjunto en el álgebra es mu estrella medible. ¿Ok? Entonces, tengo una premedida, define una medida exterior, eso ya está probado, está incluido en la proposición, lo que tenga el número 5, proposición, lema, no sé qué nombre le puse. Pero lo importante es que esa medida exterior extiende a la premedida y aparte de eso, todos los elementos del álgebra son medibles con respecto a esta medida exterior. O sea, y ya eso es adelantándome al siguiente teorema, que es una consecuencia, que la sigma álgebra de los medibles con respecto a esta medida exterior va a incluir esta álgebra de acá. Ok, entonces, prueba. Por la proposición 5, mi estrella es medida exterior. Entonces eso no hay ningún problema. Y ahora lo que quiero agarrar es un conjunto del álgebra. Ese conjunto se cubre a sí mismo. ¿Verdad? Ese conjunto se cubre a sí mismo. Entonces, la medida exterior es menor o igual que el mu 0 de E, ¿verdad? O sea, esto es una suma de estas con un solo término. Entonces, esto en particular es una suma correspondiente a un cubrimiento de E y este es el ínfimo sobre todas esas sumas. Entonces, esta desigualdad es clara. Quiero probar la otra desigualdad, porque quiero probar que son iguales. Entonces, voy a cubrir E con conjuntos del álgebra. ¿Ok? Y voy a definir lo siguiente. Fn es E intersección. Vamos a ver cómo lo... ¿Qué es lo que estoy haciendo ahí? Esta unión la estoy haciendo disjunta, ¿verdad? Estos son como las capas
las capas que hicimos en la clase pasada para hacer algo disjunto. Ahora tengo una unión, entonces estoy intersecando a, o sea, Fn es como cada una de esas capas intersecados con E. De nuevo, estoy haciendo esta unión disjunta, más o menos, o sea, esto es como la forma en la que convertimos estos elementos en elementos disjuntos, pero simplemente los estoy intersecando con E. ¿Ok? Entonces sigue siendo disjuntos, ¿verdad? Esa cosa es una familia disjunta del álgebra, ¿verdad? Porque es unión finita, aquí hay un complemento, hay una intersección, hay otra intersección, ¿verdad? Aquí son puras uniones, intersecciones finitas junto con complementos. Entonces, todo eso está dentro del álgebra. Entonces, cada uno de estos dichos está en el álgebra. Y aparte de eso, pues E está metido en la unión de todos estos. Esto es la disjuntización de esa unión, no sé cómo decir esa palabra. Entonces, E intersección todo esto, o sea, si yo uno todos estos, E me van a dar E, ¿verdad? Porque todo esto forma un conjunto más grande que E y se lo interseco con E, me da E. Bueno, voy a escribirlo así, y E es la unión desde n igual a 1 hasta infinito de Fn. Ok, entonces mu 0 de E, ya sabemos que mu 0 se comporta bien en sigma álgebras, perdón, en el álgebra. Es aditiva contablemente en el álgebra, entonces pasa eso. Y cada Fn es subconjunto de E sub n. Entonces esto es menor o igual que la suma desde n igual a 1 hasta infinito de mu 0 de E sub n. Porque esto es subconjunto de esto. Eh, entonces tengo que la premedida de E es menor o igual que la suma de las premedidas de cualquier cubrimiento y la medida exterior es el ínfimo de todas estas cosas. Entonces, tomando ínfimo, se obtiene esa desigualdad. Es decir, que son iguales. ¿Ok? Entonces, se cumple la parte 1, que es que hay igualdad. Cuando tenemos el conjunto en el álgebra, entonces la premedida es igual a la medida exterior, o sea que efectivamente esa medida exterior es una extensión de esa premedida. Y para la parte 2, lo que hay que probar es que cada conjunto en el álgebra es medible con respecto a mi estrella. Entonces, de nuevo, empiezo tomando un conjunto en el álgebra y un subconjunto cualquiera de X. Entonces, sea epsilon mayor que 0. Yo sé que, yo puedo cubrir A por algo que esté, por una de esas sumas que esté cerca de la medida exterior de A, ¿verdad? La medida exterior es un ínfimo. Si a esa medida exterior le sumo epsilon, entonces puedo encontrar un cubrimiento que esté, cuya suma asociada sea menor que ese ínfimo más epsilon. Entonces, si epsilon mayor que 0, yo sé que existe una familia de elementos en el álgebra tal que la suma correspondiente es menor o igual que el ínfimo
más epsilon. Y bueno, y ya tiene que estar metido en esa unión. ¿Ok? Entonces, tengo lo siguiente. La medida exterior de A más epsilon es mayor o igual que esa suma. Voy a aplicar el hecho de que bueno, simplemente voy a dividir, voy a aplicar la aditividad del mu cero. Eso es la suma desde D sub n intersección E más la suma de sub n intersección E complemento. Ahí simplemente estoy utilizando la aditividad de del mu cero. Y eso puedo utilizar la subaditividad ahora, no, mentira. Esto es un cubrimiento. Vamos a ver qué es lo que quiero hacer acá. Yo lo que quiero obtener es, esto E sub n es un cubrimiento de A, perfecto, sí, E sub n es un cubrimiento de A. Entonces, esto de acá es un cubrimiento de A intersección E, ¿verdad? E sub n cubre A, entonces esto es un cubrimiento de A intersección E. Entonces, bueno, incluso tomando el ínfimo, eso es mayor o igual que la medida exterior de A intersección E, de nuevo, porque esto es un cubrimiento de esto, y igual forma, esto es un cubrimiento de A intersección E complemento. ¿Ok? Entonces, como epsilon es arbitrario, se tiene la desigualdad de que E es medible. Se tiene la condición de medibilidad para E. Entonces, todo elemento del álgebra es medible. ¿Ok? Entonces, de una premedida, yo puedo construir una medida exterior y por lo que teníamos en la sección anterior, de una medida exterior, yo puedo restringirla para que sea una medida. Entonces, esa restricción, o sea, aunque empezamos de un conjunto más pequeño, ¿verdad? Empezamos de un álgebra, nos fuimos a todo partes de X con una medida exterior. Ahora lo volvemos a restringir, pero esa restricción es más grande que el álgebra original, porque esa restricción ya vimos que es una sigma álgebra. Entonces, esto se resume en el siguiente teorema. O sea que no hay que probar nada porque ya todo está hecho. Teorema 8, que es lo que se llama el teorema de extensión. Usualmente se llama el teorema de extensión de Kara-Teodori. Sea A un álgebra, en X, y mu 0 una premedida definida en A,
sea M igual a la sigma álgebra generada por A, entonces existe una medida mu en M que extiende a mu 0. Ok, recuerden que la sigma álgebra generada por A es la sigma álgebra más pequeña que contiene A. Entonces, bueno, en la prueba no hay que hacer nada. O sea, por el lema anterior, por el lema 7, el lema 7 nos da una medida exterior como cada E que pertenece a A es medible, entonces la familia, voy a ponerle M techo, la familia de conjuntos, M estrella medibles es una sigma álgebra y contiene a A. Lo de que es una sigma álgebra, eso es bueno, uno de tantos teoremas que vimos hoy, el teorema 5 quizá, proposición 5 creo que era. No, más bien teorema 6. Bueno, el teorema que decía que los medibles eran una sigma álgebra. Entonces es una sigma álgebra y como todo elemento de A es medible, entonces contiene A. Entonces M es igual a sigma de A, está contenido en esa otra sigma álgebra. Ok, entonces en ese caso tomemos la medida mu como la medida exterior con restricción a esa sigma álgebra. O sea, la medida, los mu estrella medibles son una sigma álgebra que contiene a A, no necesariamente es la sigma álgebra generada por A, pero la sigma álgebra generada por A está contenida en esa otra sigma álgebra. Entonces, a final de cuentas, es una sigma álgebra que contiene A y la medida exterior es una medida en esa sigma álgebra. O sea, de hecho es una medida en una sigma álgebra que puede ser un poquito más grande, pero nos interesa solamente la generada por A para efectos de este teorema. Entonces, bueno, ya me queda, para terminar este capítulo, me queda una prueba. Vamos a quedar así por hoy. La proposición que me hace falta para cerrar con este capítulo es que si la premedida es sigma finita, entonces la extensión es única. O sea, si esta medida es única, si la premedida con la que inicio es sigma finita. Pero la prueba puede que me pase un toque de la hora, entonces vamos a terminar por acá y la hago al inicio de la próxima clase. No sé si tienen preguntas hasta ahora. Bueno, yo no por ahora. Ok. Está bien por ahora. Yo cuestión de leerme lo que me hizo falta de la primera hora, pero todo bien. Lo anterior, sí, igual inmediatamente apenas cierre la sesión, le envío el documento y del video sí tarda un toquecillo más, pero
Igual Todo va a bien. estar dentro de mañana. Entonces voy a terminar aquí la grabación.